que de verdad destrabé esa mente carente que yo tenía, el por qué no me llegaban esos millones, ¿no?, que todo el mundo habla. Y eso no es un vendedor. Te lo digo ya para que lo entiendas, eso es un manipulador. Viene y me dice, Marta, es que no logro cerrar, hago todo bien, pero cuando llego al cierre no sé. A un lead hay que llamarlo un promedio de 50 veces. Si tú no has llamado 50 veces y tú estás descartando ese lead, lo que estás descartando y tirando a la basura es tu dinero. Yo tengo que llamar hasta que ese cliente me amenace con denunciarme. Son muchísimos los mensajes que recibo todos los días preguntándome cómo puedo tener éxito, cómo puedo vender más, cómo puedo ser mejor, cómo puedo desbloquear el siguiente nivel, cómo puedo salir de esa situación negativa para tener u obtener la vida que siempre he soñado. Hay una cosa que a mí me resuena en la cabeza todo el rato y que no puedo parar de pensar cuando cualquiera de vosotros me mandáis ese tipo de mensajes, y es la siguiente. ¿Qué pasa cuando tú te miras al espejo? ¿Qué pasa dentro de ti? ¿Qué es lo que piensas? ¿Qué es lo que sientes? ¿Te hablas de una manera negativa? ¿Dices frases tales como qué torpe soy, o qué malo soy haciendo esto, o qué fea o qué feo me veo hoy? ¿Estás dispuesta o dispuesto a cortar con patrones generacionales que tanto daño hacen, ¿no? Que mucha gente se cree que el despertar espiritual es que estamos en una sala de yoga, ¿no?, oliendo incienso y haciendo un mudra, y está bastante lejos de ser esto, porque tenemos que pasar por todas esas zonas oscuras y esas sombras que a nadie nos gusta ver, ¿no?, o que no nos gusta reconocer que tenemos. Cuando te ves al espejo, ¿eres esa persona que siempre soñaste ser? Cuando ves el reflejo, ¿sientes que por fin llegaste donde querías? Una de las cosas más importantes es que para aprender a vender empieces comprándote tú. Empieces comprando esa versión que eres, empieces comprando la personalidad que tienes, empieces comprando la vida que tienes. Y cuando digo comprando no es en el sentido literal de la palabra, sino en el sentido más figurado que existe. ¿Te compras a ti mismo? Para vender uno tiene que ser claro. Para poder vender, ya sea un producto, una idea, un estilo de vida o algo que simplemente quieres conseguir con amigos, con tu pareja, con tu familia, tienes que saber comunicar, tienes que saber quién eres para lograr así destrabar en el otro la emoción que necesita tener para llegar a tu punto medio. Hay mucha gente que confunde la venta con la manipulación, y yo creo que eso, como siempre digo, se quedó en los 80. Así que hoy, si me lo permites, quiero enseñarte lo que aprendí de una persona a la cual admiro muchísimo, de una persona a la que hay mucha gente que conoce solamente una parte de su historia, o como a veces nos pasa a los seres humanos, se quedó solamente con la parte negativa de la historia. Esa persona es el lobo de Wall Street, y no hablo de Leonardo DiCaprio, hablo de Jordan Belfort. Así que si te interesa esto, quédate, porque aquí te van las 7 claves más importantes para que aprendas a vender, sea producto, sea idea o lo que tú quieras. ¿Por qué es tan importante aprender a vender? Hay muchísima gente que me dice, pero yo no quiero aprender a vender porque yo no soy vendedora. Error. La venta está detrás de absolutamente todo lo que tú hagas en tu vida. Lo que pasa es que muchas veces no te das cuenta, pero el producto que tú consumes te lo vendieron. Lo que tú ves en televisión te lo han vendido. La historia que te crees en tu cabeza para no conseguir lo que siempre quisiste, también te la vendieron. Esa creencia limitante que te obliga a permanecer perenne en un mismo lugar sin ningún tipo de emoción de la vida porque hace lo mismo que hace 10, 15 años, que no está mal si es lo que tú has querido hacer, pero yo no te lo recomendaría, también es una idea que te han vendido. Venimos todo el tiempo con ideas que hemos estado comprando. Al final, lo que viene siendo un patrón generacional no deja de ser algo que tú compraste, que te decía tu mamá, tu papá, tu abuela, tu abuelo, tus tíos, tu círculo más cercano. Lo que yo vengo a hacer hoy contigo, o espero que lo podamos hacer juntos, es que rompas todas esas creencias que has ido teniendo y que entiendas bien y de verdad, por primera vez, sin ningún tipo de tapujos, sin ningún tema de te quiero vender algo, porque yo no te quiero vender nada, más que explicarte cómo yo entendí la venta y cómo fue que de verdad destrabé esa mente carente que yo tenía, el por qué no me llegaban esos millones, ¿no?, que todo el mundo habla, o por qué no te está llegando ese flujo económico o la libertad o bla, 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 bla. Porque al final todo radica en qué es lo que yo creo de la venta. ¿Cómo es que yo tengo la venta? Cuando alguien me intenta vender algo, ¿lo veo negativo? Por ejemplo, son muchísimas las veces que yo de pequeña escuché uy, no le hagas caso, que es vendedor. ¿Por qué no le hagas caso, que es vendedor? ¿Qué tiene de negativo ser vendedor? ¿Te han enseñado a ti también eso? Cuando alguien te dice vende,
o sé un vendedor, ¿te parece negativo? Esas son cosas que te tienes que preguntar, porque por ahí a lo mejor la creencia que tú tienes es que el vendedor va a hacer hasta lo imposible por venderte algo que no necesitas. Y eso no es un vendedor. Te lo digo ya para que lo entiendas. Eso es un manipulador. Y está muy lejos de lo que venimos a hablar hoy, que es de la venta. ¿Cómo que te quedar en el trabajo? Vaya, cuando tú vas a hacer o bien un casting o bien una entrevista, ¿no? Tú quieres obtener ese puesto, te tienes que saber vender. ¿Cómo tener la pareja que siempre quisiste? Ah, amigo, también te vas a tener que vender. ¿Qué hacemos todos cuando conocemos a alguien? Tú le vas a decir a alguien, mira, soy insoportable, por las mañanas me levanto de mala leche, no soporto a nadie. No, tú vas a dar tu mejor versión. Estás vendiendo de una manera inconsciente. Todo el tiempo vendes, todo el tiempo te venden. Pero vamos a hacer algo hoy. Vamos a pasar del inconsciente al consciente. ¿Para qué? Para que puedas controlar la venta, sea directa o indirecta, y de esa manera puedas también controlar tu resultado y, por ende, el estilo de vida que vas a obtener. Así que aquí te van las 7 claves principales que yo he venido aprendiendo y que vengo siempre ejecutando de la venta. Clave número 1, te diría que sería entender a tu cliente. Y por entender a tu cliente también es entender la necesidad del cliente. ¿Qué sucede? Que aquí hay mucho bullshit en el medio. Hay mucha gente que te dice, para entender al cliente tienes que hacerle preguntas, para entender al cliente tienes que hacer las preguntas correctas. No, yo te lo voy a quitar todo. Para entender al cliente te tienes que entender a ti. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando uno, y eso lo decía Sun Tzu, que yo siempre lo saco a Sun Tzu, que para ir a la guerra, si tú no conocías al adversario ni te conocías a ti, ni fueras porque ya habías perdido, ¿no? En cambio, si tú te conocías a ti y conocías al adversario, no tenías ni que ir porque era una victoria asegurada. Tú tienes que tener esa victoria asegurada en tu día a día. ¿Por qué? Porque si tú eres una persona consciente que estás aquí y ahora, tú vas a poder entender al cliente porque te comprendes mejor a ti. Entiendes cuál es tu momento de vida y entiendes cuál es tu objetivo. Y de esta manera vas a hacer un reflejo. Es decir, nosotros, se dice que cuando te juntas con alguien lo que hacemos son espejos, entonces vamos reflejándonos uno en los otros, ¿no? Lo que tú tienes que hacer con ese cliente es tratar de buscar un hilo conductor que te lleve de su historia a la tuya para tratar de entenderlo. Esto es más fácil cuanta más experiencia tienes. Muchas veces la experiencia nos la dan los años, ¿no? Por eso siempre se dice que más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿no? Es por esto mismo, pero cuando tú eres joven también lo puedes hacer, tratar de buscar una similitud del momento que está viviendo tu cliente. ¿Para qué? Para que lo puedas entender mejor a él entendiéndote a ti. Entonces, es básico que sí le hagas preguntas, pero solamente aquellas preguntas que te lleven de punto A punto B. Por ejemplo, si vinieras conmigo, hay una pregunta que yo te tengo que hacer, que es, en primeras, ¿qué es lo que esperas de esa inversión? Porque hay gente que lo que espera es tener unas vacaciones increíbles y poder estar en el paraíso con su familia en un apartamento con vistas al mar espectaculares. En cambio hay gente que dice, pues yo lo que espero es que me dé un buen retorno porque no pienso en ir. O sea, tengo apartamentos en muchas partes del mundo y yo no quiero ir. ¿Veis que hay dos personas que están haciendo la misma acción? Que es quiero un apartamento, ¿no? O quiero una casa. Pero cada una le nace desde un lugar diferente. Eso es lo que yo tengo que conocer para lograr poder venderte. Ahí te va una historia, y además que me gusta mucho, ya sabéis que los que me conocéis más o las que me conocéis más, yo cuento muchos poemas o cuentos, ¿no? Y esta me la contaba a mí mi papá y yo se lo agradezco muchísimo porque fue como yo entendí que a veces no es lo bueno o el buen punto el medio, sino que entre punto A y punto B hay unos matices que hay que saber hacer las preguntas correctas para lograr ver. Yo voy a explicar esto con una historia para que lo podáis entender mucho más sencillo. Y dice así. La historia se titula La naranja. Habían dos niñas muy chiquititas que vivían en un castillo, porque sus padres eran los reyes del lugar, y tenían, bueno, muchas personas que eran de servicio en la casa. Esas niñas un día estaban jugando, esto que lo otro, ¿no? En las 2 semanitas, y de repente una dice, ay, quiero ir a la cocina porque es que me apetece muchísimo comer algo. Y la otra dice, venga, que te acompaño. Y se van las dos a la cocina. Tenían 12 cocineras, ni más ni menos, y la niña se pone a buscar una cosa, no lo encuentra, y al final le dice una cocinera, oye, ¿dónde están las naranjas? Y la cocinera dice, tengo aquí. Y cuando llega, solamente queda una. Entonces la hermanita le dice, ay, pero yo también quería una naranja. Y se empiezan a pelear, pero como, que no, que la quiero yo, que la quiero yo, que la quiero yo, que la quiero yo, no, ya. Bueno, llega una de las cocineras y le dice, oigan, ¿pero qué sucede? ¿Por qué se están peleando? No, es que queremos la naranja y solamente queda una, entonces yo la quería primero y mi hermana luego vino y que también la quería, bla, 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 bla. La cocinera le dice, miren, ya saben que sus papás siempre buscan que estén de acuerdo y que se lleven bien para que en la casa reine la armonía. Entonces, por favor, traten de buscar una solución justa para ambas
ya que solo queda una naranja, ¿no? La cocinera trataba de darles una lección, a ver si las niñas la entendían. Entonces las niñas se ponen a platicar y de repente dice una, mira, yo quiero la naranja porque es que tengo mucho antojo, y la otra dice, es que yo también tengo mucho antojo, y es que bla, 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 y volvían a pelearse. Vuelve a venir la cocinera y les vuelve a decir, recuerden la importancia de que reine la armonía. Y las niñas como que se acuerdan, ¿no? Se recomponen. Entonces dice, mira, ¿qué te parece si partimos la naranja a la mitad? Como solo queda una, yo me quedo con media naranja y tú te quedas con media naranja. Y las dos dijeron sí y se dieron un abrazo. Moraleja de la historia. Aunque esa pudiera parecer que es la manera más justa de terminar con el problema que había, verdaderamente no lo era. Y te voy a decir por qué. Una de ellas solamente quería la cáscara de la naranja, porque lo que le apetecía muchísimo, lo que quería hacer era un pudding y solo necesitaba la cáscara de la naranja. Mientras que la otra, la hermanita pequeña, lo que tenía era un antojo terrible de comerse la pulpa, pero no quería la cáscara de la naranja. Cuando la cocinera fue a la basura, había media pulpa y había media cáscara. A lo que fue a las niñas y les preguntó, oigan, ¿pero por qué se tenían tanto antojo de naranja? Tú tiraste la pulpa y tú tiraste la cáscara. Y una de ellas le contestó, es que yo solo quería la cáscara porque quería hacer un pastelito. Y la otra le contestó, es que yo tiré la cáscara porque solo quería la pulpa, porque tenía mucho antojo de comer pulpa. ¿Qué significa esto? Que no siempre lo que parece más lógico es lo que finalmente nos va a llevar a ese punto medio entre tú y yo. Hacer las preguntas correctas hubiera salvado a estas dos niñas porque ambas pudieron haber obtenido el 100% de lo que querían en lugar del 50% de algo. Lo único que les faltó fue la pregunta indicada, que en este caso era ¿para qué quieres la naranja? ¿Qué es lo que quieres hacer con la naranja? Si se hubieran hablado y uno hubiera dicho yo solo quiero la pulpa y la otra le hubiera dicho yo solo quiero la cáscara, no se hubieran tenido que conformar con el 50% y hubieran obtenido el 100% de algo. ¿Veis la importancia de hacer las preguntas correctas? Pues eso es lo que hay que hacer con los clientes, llevar esta historia a la realidad para que tú puedas entender realmente lo que esa persona quiere y no lo que cree que quiere. La segunda clave, que me parece también muy importante, pero no solo para vender, sino para todo en la vida, es que tú tienes que ser claro o clara y específico. ¿Qué pasa con muchísimos vendedores? Que esto vais a estar de acuerdo conmigo seguramente la gran mayoría. Que nos aturden. Nos dicen tantas cosas, que al final uno acaba sin comprar nada porque te aturde. Eso me pasó justamente ayer. Fui de compras y entré a una joyería, ¿no? A mí me encanta el oro y me encanta además, las joyas, ¿no? En general. Y la persona que me atendía era una persona tan agresiva que me estaba poniendo muy nerviosa. Entonces, lejos de ser alguien que iba a entenderme, era alguien que no paraba de hablar, no paraba de hablar, bla, bla, bla. Entonces, nunca entendió qué era lo que yo quería y nunca fue tampoco clara con lo que me podía ofrecer, ¿no? Porque si yo voy y te digo, oye, mira, yo quiero algo de oro de 24 quilates, ella me estaba sacando oro de 11, de 12, de 14, o sea, no es la aleación que yo busco, yo quiero algo de 18, de 24, he sido muy específica contigo, ¿por qué tú no puedes ser específica del mismo modo conmigo? Y te voy a decir por qué, y te voy a decir la tercera clave, que es escuchar, más que hablar. Esa mujer hablaba más que escuchaba. Entonces, ¿qué sucedió? Que nunca logró entender lo que yo iba buscando porque nunca escuchó verdaderamente lo que yo le estaba pidiendo. Era tal su hambre por vender, no sé si es que tenía más comisión, no sé si es que simplemente ese día ella estaba más ahogada, no lo sé, pero nunca llegó a entender lo que yo quería porque no me escuchó lo suficiente. Y al no escucharme, nunca pudo ser clara y específica con lo que me estaba vendiendo porque ni siquiera ella lo sabía. Entonces, ahí te va a desarrollo ahora la clave 3, que es esta, ¿no? Es escuchar más que hablar porque en la información está el poder. Y si yo estoy hablando todo el rato, yo no puedo extraerte información. En cambio, si yo aplico una escucha activa, si yo soy una persona que te está ofreciendo una ayuda desinteresada, porque además la venta, recordemos, siempre tiene que ser desinteresada. Yo sé que vais a comisión, yo sé que vais a ganar dinero, yo sé todo eso porque he sido vendedora toda mi vida, pero tenéis que apartaros de ahí. Y hazme caso, cuanto más te apartes de ahí, más vas a vender, porque menos vas a ver a la persona a la que le estás intentando vender como si fuera un filete así de carne. Tú no puedes ver eso porque se te ve la necesidad a la legua. Tú tienes que ser alguien que parte de cero y que vienes a ayudar desinteresadamente. Y cuando vienes a ayudar desinteresadamente, la venta ¡pum!, te va a encontrar a ti, porque esa persona se va a sentir cómoda, esa persona se va a sentir escuchada, esa persona se va a sentir que por fin tiene a alguien enfrente, por fin tiene ese vendedor enfrente que lo está entendiendo,
que no quiere venderle porque sí, porque sí, porque sí, y a huevo, como yo me sentí con la vendedora de la joyería, que era como que me quería vender a huevo y entonces no compró nada, ¿sí? Y dentro de escuchar más que hablar, también hay algo que yo quisiera recalcar, que es cuando elogiáis en exceso a la persona que te está intentando comprar. Error catatónico. No hay cosa que más se note que un pelota en potencia. O sea, y ese pelota en potencia es que, de verdad, para escupirle, porque yo no lo soporto. Y no lo soporto porque, mira, yo vengo de abajo, vengo de no tener prácticamente nada, ¿no? Y yo nunca he sido una lamebotas, te diré como en mexicano. ¿Por qué? Porque se nota mucho y es que es muy feo. Y la persona que tiene dinero, de verdad, que lo último que quiere es sentir que le estás elogiando para conseguir algo. Porque es lo que hace todo el mundo. Entonces tú tienes que ser la diferencia. Si no, estás frito. Otra muy importante es que tienes que aprender... ¿Cómo te explico esto? Tienes que aprender a crear urgencia, porque sin eso no tienes el call to action, o sea, el cliente tiene que sentir que necesita hacerlo ya, ¿no? Para que tú logres cerrar esta venta en ese momento, pero no puede ser de una manera excesivamente fuerte como para que el cliente se sienta demasiado presionado. Porque imagínate que agarras un trozo de brócoli hervido, ¿vale? O de, no sé, lo que sea, hervido. Y tú ejerces presión, ¿qué te va a pasar? Va a salir como proyectil una parte, ¿no? Porque al presionarlo sale, ¿vale? Porque es blandito, pero no está tan blando. Esto pasa exactamente lo mismo con la presión que nosotros ejercemos sobre el cliente. En lugar de que sea una presión justa para hacer que el cliente se acerque a nosotros, al ejercer esa presión en exceso, el cliente lo que hace es ¡pum!, se aleja. Porque a nadie le gusta sentir que tú me estás mandando a hacer algo. Hoy en día la mente humana ha cambiado muchísimo, ¿vale? Estamos súper evolucionados, estamos mucho más despiertos, estamos mucho más nutridos, ¿sí? O sea, no necesito que tú me vengas a decir cuándo y cómo tengo que hacer las cosas. Yo quiero sentir que yo hago las cosas porque yo decidí hacerlas. Tú con tu cliente tienes que hacer exactamente lo mismo. Para lograr esa venta tienes que saber crear urgencia sin presionar demasiado para que no se te vaya. Te pongo un ejemplo claro. En lugar de yo decirte, mira, es que si no lo hacemos hoy vamos a perder esta oferta porque tienes que hacerlo ya, porque si no es que vas a perder la oportunidad de tu vida, que aquí vendría la persona de los 80, te diría algo así como que, mira, podemos no hacerlo hoy, pero no hacerlo hoy nos puede repercutir en esto, esto y esto. Entonces, ¿qué te parece si tomamos acción ahora para demostrarnos que sí estamos haciendo lo que verdaderamente queremos? Yo te ayudo a conseguir lo que verdaderamente tú estás queriendo conseguir. Y a cambio también le damos a esta persona con la que estamos intentando hacer el lead, sea desarrollador en mi caso, sea lo que sea en el tuyo, ¿sí?, lo que él quiere para que sienta que estamos llegando a un punto medio. ¿Te parece? Sí, pum. Estoy creándote una urgencia de una manera muy laxa, de una manera muy sutil, de una manera muy tal, haciéndote creer que está siendo justo tomar la decisión hoy para que así punto A y punto B los acerque, que al final eso es lo que soy yo, un canal en el medio, ¿vale? Lo que hago es juntar a este con este de una manera lo más relativamente fácil posible. Crea urgencia sin presión, que se nota muchísimo y además es un poco así. Otra más que te puedo decir. Bueno, ahí te viene un poquito el mentor mío, uno de los mentores, que es ahí mi Jordan Belfort. ¿Qué pasa con Jordan? Jordan tiene esa mezcla explosiva, que es muy agresivo, porque es un tío que sabe lo que quiere y que además su tiempo vale mucho dinero y lo conoce, que esa es otra característica de un vendedor, ¿vale? Que ahora voy a desmigajarla un poquito más para que la entendáis. Y después es una persona que a su vez conecta muchísimo, empatiza muchísimo y te sabe llevar a la emoción que necesita para que tú logres entender que era tu momento de hacer aquello que él te está comentando que hagas. Voy al punto número 1. Lo que os acabo de decir ahora es súper importante, pero no solo, de nuevo, para vender, sino para lo que tú quieras en la vida. Tú tienes que ser agresivo, porque al final en la venta necesitas empujón, ¿vale? Si no, no eres cerrador. Pero tienes también que saber que dentro de esa agresividad está el soy consciente, ve la conciencia otra vez viene, de mi tiempo, lo valoro y no lo voy a perder. Y no te dé miedo decirle a alguien, me estás haciendo perder el tiempo, porque es una realidad. Hay muchísima gente en el mundo que te hace perder el tiempo. ¿Cuál es tu miedo? Me estás haciendo perder el tiempo. Y cuando uno está enfocado, lo que pasa es que te hacen pensar que sos malo, o que tú eres de repente, no, ay, qué mamona o qué mamón. No, chico, no, yo tengo un objetivo claro. Entonces, no te dé miedo pedir lo que vales, no te dé miedo poner encima de la mesa que tu tiempo es oro y el de la otra persona también.
Pero como cuido el mío, no me voy a esperar con un cliente que yo sé que no me va a comprar, porque mi tiempo es igual a comisión. Los vendedores, la gran mayoría de los vendedores somos comisionistas. Si yo no valoro mi tiempo, no puedo enseñarte a cómo tratarme. Entonces, uno de los errores más comunes que hay en los vendedores, o en los que no son cerradores, es justamente que no valoran su tiempo, no dejan claro que el tiempo aquí apremia. Y al no hacer eso, no logran hacer el clic. Entonces vienen y me dicen, Marta, es que no logro cerrar, hago todo bien, pero cuando llego al cierre no sé. No sabes morder el anzuelo. Y tienes que aprender a morder el anzuelo. Y una de las cosas más importantes es hacerlo de una manera en la cual la otra persona también se sienta bien. Si a ti te viene el lobo de Wall Street y te dice, mira, me encantaría estar aquí 3 horas contigo, pero vamos a ir al grano porque tengo 3 clientes más atrás tuya, tú por un lado vas a decir, hostia, vale, qué mamón, pero por otro vas a decir, es verdad, porque es el lobo de Wall Street, ¿no? Haz tú exactamente lo mismo. A lo mejor tú no eres todavía el lobo de Wall Street, pero quién sabe si el día de mañana hagan una película, una trilogía contigo. ¿Pero qué tienes que hacer? Tomar acción hoy. ¿Para qué? Para que esa trilogía pueda llegar el día de mañana. Entonces, valora tu tiempo. Una de las cosas que hace Jordan, que a mí me encanta, me fascina y además yo se la aprendí muchísimo, es no solo valorar su tiempo, sino es muy claro, es muy conciso. Es un tío que te deja claro lo que quiere de ti y lo que tú puedes obtener de él, que eso también es algo que normalmente suele dar miedo a ese vendedor o vendedora, que es, ¿cómo voy a decirle lo que yo quiero de él? Bueno, que si no lo dices tú, no va a bajar Dios y se lo va a decir. Entonces, ser claro y tú decirle, mira, en esta mesa yo puedo ofrecer tal, 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 tal y tal, y yo lo que necesito de ti para llegar a un acuerdo es tal, tal y tal, va a hacer un poquito como la historia de la naranja, va a dejar claro de dónde hasta dónde llego yo y de dónde hasta dónde llegas tú. Y al final la comunicación es el arma más letal que tenemos los vendedores, pero no, de nuevo, porque vayamos a manipularte, sino porque sabemos cómo hablarte para llegar a esos lugares de ti que ni siquiera tú sabes que tienes que llegar para lograr tomar la decisión que al final sí te va a cambiar la vida. Y escúchame bien, sea lo que tú vendes, tú tienes que entender que lo que tú le vas a vender, tienes que enfocarte, que ahí te va otra clave, muchísimo más en lo que va a hacer eso que tú le vas a vender, en la persona, que no en las características. ¿Cómo yo veo que es un vendedor malo? Porque me empiezas a decir, por ejemplo, voy a comprar una cámara, ¿no? Ahora que tengo aquí las cámaras enfrente, y me empiezas a decir que si el diafragma, que si el objetivo, que si la luz, que si el no sé cuánto, y tú me eres específico, ¿vale? Yo no tengo ni idea de cámaras, por eso seguramente estoy yendo a ti, ¿no? Entonces, si yo no tengo ni idea de cámaras y tú me eres tan específico con las características, yo como cliente me quedo igual. ¿Por qué? Porque no tengo ni idea de lo que puede pasar. Ahora, imagínate que tú me ves en una tienda, ¿no? Y eres la persona que me va a vender las cámaras. Entonces me dicen, mira Marta, lo que va a hacer esta cámara para ti es que vas a lograr grabar, hacer fotos y encima hacer el tema del sonido para poderlo editar en tiempo récord. Entonces tanto tú como tu equipo vais a poder levantar mucho más contenido de una manera mucho más fácil, sencilla y rápida. Coño, no me has explicado el diafragma que tiene, no me has dicho cómo se utiliza la cámara y tampoco me has dicho cuántos megapíxeles yo voy a tener. Pero sí me has dejado claro que la necesidad que yo tengo, que es a lo mejor levantar contenido, la voy a poder entender yo, porque me has dicho que era fácil y sencillo, la va a poder hacer mi equipo mucho mejor y aparte no pesa y me la puedo llevar a todos los sitios. ¿Qué diferencia hay entre vendedor A y vendedor B? Que el A aprendió todas las características de la cámara, que seguramente estuvo estudiando 3 meses para eso, y te digo una cosa, mañana te sacan otra cámara y estás frito, porque ya, como te aprendiste las características de esta, cuando te saquen la nueva ya no vas a saber venderla. Eso es lo primero. Y el segundo lo que hizo es entendió mi necesidad y me dijo de la cámara lo que yo como clienta necesitaba escuchar y no lo que la cámara es. ¿Vale? Esto es lo mismo que tienes que aplicar, sea lo que tú vas a vender, si es un servicio o si es un producto. El arte del follow-up, el famoso seguimiento que tanto miedo da y que tan mal hacéis muchos vendedores que por eso no vendéis. Yo me acuerdo, os voy a contar una anécdota muy graciosa. Antes de estar embarazada de mi segunda hija, de Zahara, yo vi por internet, bueno, me acuerdo, pues a lo mejor sería cuando yo, no sé, pues estaría en Instagram, yo no sé. Total, que veo pilates, no sé qué cuánto, para mamás estresadas, ponía. Y yo relleno el formulario y lo mando. Oye, mi hija va a cumplir 4 meses y todavía a día de hoy la señora del pilates, que me da una lástima, algún día iré, la voy a mandar un saludo por si me está viendo, me escribe mensajes. Señora Marta, ¿cuándo a usted le viene bien que le regalo la clase muestra? Al final iré y al final me quedaré en ese sitio si tengo que hacer pilates porque es que me han dado un seguimiento espectacular. El arte del seguimiento en Estados Unidos se hace muchísimo, muchísimo, muchísimo. Dan el mejor seguimiento del mundo. Os pongo un ejemplo. Nosotros en la empresa damos leads, ¿vale? ¿Qué es un lead? Es un prospecto que se llama, ¿no? Que es ese cliente que de momento ha demostrado tener un poquito de interés
por la acción que tú estás haciendo, bien sea, en mi caso, vender condominios, ¿no? O casas o terrenos, pero que todavía no sabemos si tiene presupuesto, si va a poder invertir ahora, si es un cliente que va a invertir a lo mejor después porque necesita vender una propiedad para poder tener el capital, en fin. Ese cliente, cuando nosotros lo pasamos, ¿no? Y va el director de ventas y le pregunta a mi equipo, ¿cómo vas con este cliente? Uy, no nos sirvió el lead, ¿por qué? No me contestó. Bueno, si tú te estás sintiendo en este momento, ¿no? Identificada con eso que estoy diciendo, te diré algo. A un lead hay que llamarlo un promedio de 50 veces. Si tú no has llamado 50 veces y tú estás descartando ese lead, lo que estás descartando y tirando a la basura es tu dinero. El dinero de esa comisión que no vas a cobrar porque no sabes hacer follow-up. El follow-up no es solo cuando el cliente me contestó. El follow-up lo hago yo con mi acción en sí de vender. Yo tengo un cliente potencial. Yo tengo que llamar hasta que ese cliente me amenace con denunciarme por acoso. Y ahí ya paro de llamarlo. Pero si no, ese cliente no es un cliente malo solo por no te contestó. A lo mejor no te contestó en la mañana porque por la tarde es cuando él puede contestar porque en la mañana está en quirófano y es un doctor. O simplemente no te contestó porque estaba llevando a los niños al colegio y necesita dejar a los niños para poder llamarte y luego se lió a hacer otras cosas y ya no... O sea, llama, prueba. Si has llamado en la mañana, anótalo. El poder de la información. Llamé en la mañana, no me contestó. Y entonces lo pones para llamarlo en la tarde. O lo pones para llamarlo simplemente al día siguiente. Pero tienes que intentarlo una y otra vez. Porque si no, lo que estás haciendo es tirar a la basura las oportunidades. Mira, si yo cuando empecé a vender, que no existía esto del lead por teléfono, ni que reformulario, ni que nada, nosotros íbamos casa por casa tocando la puerta. ¿Cómo tú ahora me vas a decir que un lead es malo porque no te contestó una sola vez o dos que lo llamaste? Otra de las cosas también muy importantes que hacéis muchos vendedores es que mandáis un WhatsApp. Se llama por teléfono. Se llama, no se manda un WhatsApp. Un WhatsApp se lo mandas a tu mamá a ver cómo está por la mañana, o a tu novia, o a tu novio, o a tu amiga. Al cliente se le llama. Un cliente no te conoce de nada, ¿cómo tú le vas a mandar un WhatsApp? ¿Vale? Llamamos por teléfono y damos follow-up. 50 llamadas como poco. Y después el cliente mostró interés y no te contestó más, tú sigues insistiendo, hasta que te vuelva a contestar y vuelves a agarrar el hilo y otra vez, y así sin parar. La última clave, la número 7, que además es importantísima para todo en esta vida. O sea, yo no creo que sea solo para vender, yo creo que es para todo en esta vida y tienes que apuntártelo, pero mira, aquí, ser auténtico. El mundo está lleno de personajes, el mundo está lleno de caretas, el mundo está lleno de máscaras, parece un desfile de Venecia en carnavales, ¿sabes? Todo el mundo va con su máscara y va por la calle. Sé tú, ser tú es tu superpoder. ¿Vale? Cuando todo el mundo tiene su máscara puesta y tú te la quitas y te muestras tal y como eres sin miedo, porque óyeme, ¿vas a tener gente que diga que estás loca o loco? ¡Claro! Vas a tener gente que te apunte con el dedo y que diga, es que mira lo que hace, madre mía, cómo piensa esto que lo otro. ¡Claro! Pero es que sabes, la única persona que no va a tener hate, la que no hace nada, la que no se moja, la que vive siempre en el medio del bien y el mal, que no existe, que yo nunca he visto el libro este donde está lo bien y el malo, ¿no? La única que no va a tener hate es la persona que no se muestra. Y si no te muestras, no vas a tener hate, pero tampoco vas a tener amor, pero tampoco vas a tener nada de lo demás. Entonces, muéstrate tal y como eres, sea auténtica y auténtico. ¿Qué te puede pasar? Que haya gente que no le guste. ¿Qué te importa? Lo que te tiene que importar es que la gente que te conoce de verdad, la gente que tienes alrededor tuya, la más cercana, esa es la que te tiene que decir, lo estás haciendo bien, me estás haciendo bien. El resto de gente que se esconden detrás de una pantalla, que ahora hay muchísimos, para poder insultarte, para poder decirte, al final, ¿sabes lo único que yo digo? Que te vaya bien, porque muy triste tiene que ser tu vida para tenerte tú que dedicar a meterte en la de otros. La gente que estamos haciendo cosas, no se te olvide nunca, la gente que estamos enfocada en hacer cosas, en tener un impacto en ti, no hablo de nadie, en destrabar otro nivel, en subir de nivel, en tener a tu familia saludable, sana, contenta, en tener a tu pareja contento, en tenerte tú bien, en quererte a ti, en verte bien tú. No tenemos tiempo de estar metiéndonos en la vida de nadie. Así que espero con estas 7 claves que no solo te ayude, sino que de verdad entiendas que para vender hay muchas cosas que yo te puedo enseñar, pero hay una que la necesito de ti, que es que seas tú. Y volviendo al principio de este video, que cuando te mires al espejo, no solo te compres, sino que no haya mañana que tú no digas, ahí va esta cabrona que hasta el diablo le tiemble, porque ya se levantó, ya salió a la calle y ya fue a conseguir sus objetivos. Me encantaría que apliques esto que yo te acabo de contar, me encantaría que
pudieras comentarme qué pasa cuando lo hagas. Quiero leeros, quiero escucharos, quiero saber si este contenido os interesa. Quiero que te guardes este video, pero no porque te lo guardes, para que te suscribas, para que yo no te voy a pedir eso. Te voy a pedir que te lo guardes para que, si hace falta que lo veas 3 veces y escuches 3 veces lo que he dicho hasta que se te quede todo, lo hagas. Porque de verdad que si empezáramos a ver la venta como algo positivo, que se esconde detrás de prácticamente el 99% de las acciones que hacemos diariamente, y no lo viéramos como algo negativo, como algo que simplemente está en la vida de algunos, sino en todos, ¿no? No importa si tú eres peluquero, peluquera, maquillador, si tienes empresas, si estás limpiando casas, no importa lo que hagas. Porque la venta va a estar y te va a perseguir. Probablemente en el 98% de tu día te dejo el 2%, ¿no? Ahí para que te lo pienses. Todo lo que tú vas a ver conmigo siempre va a ser para que seas una mejor versión tuya, para que de verdad despertemos del letargo en el que los tienen, para que empieces a pensar por ti y no por cómo quieres que pienses, ¿no? Como la gente, o en este caso la sociedad, nos quiere pensando. Y sobre todo, te voy a pedir desde lo más profundo de mi corazón que si esto te interesa, si crees que esto puede tener valor para ti o para alguien de los que tú conoces, pues sí, te suscribas, ¿no? Pero tranqui, para que sigamos, bueno, dedicándole el tiempo a generar más contenido, a estar aquí más juntos y que pues tú que me estás viendo a través de esa pantallita me puedas contar de aquí a unos meses que sí cambiaste de vida, que sí llegaste a los objetivos que tenías y que sobre todo algo de lo que yo dije te funcionó. Yo me doy por bien pagada. Así que si esto te gustó ya sabes lo que tienes que hacer y nos vemos en el siguiente vídeo.